orden del día. En este 2025 un poco más intenso, y es que hubo bastantes lluvias e hizo que creciera bastante maleza. Sin embargo, pues bueno, esta temporada decembrina, por supuesto, ya están las condiciones propicias para que prevalezcan estos incendios. Lamentablemente, el 90% de los incendios son provocados por el hombre, ya sea por descuidos, actos de vandalismo o imprudencia. Sin embargo, también es importante señalar, no hay métodos para resarcir los daños que provocan estos siniestros. No se vaya, que esta noche vamos a hablar de esta y mucha más información aquí en Mega Noticias. Y auditorio, se liberó por fin el Boulevard Metropolitano, aunque el diálogo no prevaleció entre la sección 58 del CENTE y la Secretaría de Educación. Pues bueno, tras 4 días de protesta, hace un par de minutos se pudo liberar el Boulevard Metropolitano. Sin embargo, la sección 58 continuará con las protestas, el paro de labores y la toma de la Secretaría de Educación. Y Zacatecas atraviesa una crisis silenciosa en salud, pero creciente. La sobremortalidad por tumores malignos, aunado a la ausencia del diálogo sobre la ley de voluntad anticipada. Y también hablando de temas económicos, auditorio, la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas entregó el paquete económico 2026. Justo inicia ya este análisis en la 65ª legislatura. La información a estos órganos, tanto estatal como municipal, no hacen las acciones que les competen. Auditorio, ¿cuántas veces lo que va de este 2025 no le hemos hablado acerca de los incendios forestales que se han registrado en Zacatecas, que han consumido cientos, miles de hectáreas? Para ser precisos, al menos 39,000 en lo que va de este 2025. Esto sin contar las afectaciones que se tiene a la flora y la fauna endémica de la entidad zacatecana. Pero también es muy importante señalar qué pasa después de estos incendios. ¿Realmente hay un protocolo que atienda estas situaciones? ¿Qué pasa con el suelo? ¿Queda infértil? ¿Qué se tiene que hacer precisamente para volver a estas situaciones donde el campo, pues los predios siguen pues floreciendo y por supuesto llega la vida silvestre? Los incendios forestales que este año arrasaron miles de hectáreas en Zacatecas dejaron una huella que supera con creces la capacidad de respuesta institucional. Pese a los esfuerzos para controlarlos, la restauración ha quedado pendiente. Sí, en las tomas de decisiones están todos, pero en la acción hay muy poca participación. Inclusive quienes más deberían de tomar acción son quienes menos. De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal, en 2025 se han registrado 109 incendios forestales que consumieron más de 31.500 hectáreas, casi el doble de la superficie afectada el año anterior, cuando se contabilizaron 49 siniestros y 16.639 hectáreas dañadas. La Coordinación Estatal de Protección Civil reportó la atención de 140 incendios hasta mayo, con 39.073 hectáreas afectadas. Estas incluyen además incendios a matorral y pastizales. Mayo fue el mes con más hectáreas afectadas, derivado del incendio registrado en Tepechitlán, pero también se tuvo incendios de gran magnitud en Aposol, Juchipila y Betagrande. Este año se presentó del lado de Tlaltenango un incendio forestal que se tardó aproximadamente un mes en controlarse. Ese fue uno de los más fuertes, pero también tuvimos aquí en la zona de lo que es el Ecoparque, Betagrande, Morelos, Guadalupe, Zacatecas, esa área, también tuvimos incendios fuertes. Y algunos municipios pegados a Tlaltenango, García de la Cadena, del parte sur del estado hubo incendios de gran magnitud. Aunque la naturaleza logra recuperarse tras los incendios, la norma oficial mexicana establece acciones que deben implementarse tanto por el estado como por los municipios, tales como brechas cortafuego, quemas controladas y cercos perimetrales. Acciones que, aunque no impiden que se repitan los incendios, sí hacen que no tengan la misma magnitud. Sin embargo, no siempre se cumplen. Al bajarse la información a estos órganos, tanto estatal como municipal, no hacen las acciones que les compete a ellos. El 90% de los incendios registrados han sido provocados, afectando ecosistemas que algunas veces no se pueden recuperar. Hay daño más que nada en la flora y la fauna, pero no se recupera de inmediato. En Zacatecas, los principales desastres naturales están relacionados con los incendios y la sequía. Ante la falta de personal y recursos en las instituciones oficiales, la sociedad civil ha asumido un papel clave al impulsar acciones de prevención y remediación. Para Mega Noticias, César Horta.
¿Cómo ve estas pues actividades que se tienen después de los incendios? ¿Realmente son las oportunas para evitar que esto se vuelva a registrar? Aunado que, bueno, en diversas ocasiones o en distintos años se ha mencionado pues la necesidad de alguna sanción para aquellos que provocan estos incendios, que muchas de las veces pues arrastran bastantes hectáreas, cientos, miles de ellas, y por supuesto muchas veces difíciles de controlar, que tardan días, por supuesto, y algunas veces hasta semanas, porque pues el fuego sigue pues creciendo a pesar de las condiciones climatológicas que hay en Zacatecas. Ya sabe que puede interactuar con nosotros a través de nuestro número de contacto, el 492-103-2360. Pero auditorio, vámonos a los temas coyunturales. Por supuesto, tenemos que darle seguimiento a esta protesta que tiene ya 4 días, la sección 58 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, donde, bueno, también informarle que ya fue liberado el Boulevard Metropolitano hace un par de minutos. Pero vamos a hacer un recuento. Ante la falta de diálogo de las autoridades estatales con la sección 58 del CENTE, continuó este viernes el bloqueo del Boulevard Adolfo López Mateo a la altura de la Plaza Bicentenario. Hay que recordar que es una de las zonas más transitadas de la capital zacatecana. Marcelino Rodarte Hernández, secretario general de esta sección sindical, pidió de nueva cuenta el diálogo con el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, y la intervención de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para llegar a un acuerdo de fondo ante las inconsistencias que demandan los maestros. Dentro de las inconformidades se señala la poca información que se comparte, la premura con la que piden se lleve el proceso y las afectaciones a los derechos laborales, como el dejar de cotizar en el IMSS o en el ISSSTESAC para pasar al régimen de cuentas individuales del ISSSTE, aunque han aclarado que la decisión de federalizar la nómina es decisión de cada uno de los docentes. Se pide haya claridad en el proceso, además de responder a las preguntas profundas que causan incertidumbre en los docentes. Al filo de las 7:30 de la noche, el Boulevard Adolfo López Mateos fue liberado de acuerdo con el secretario general de esta sección sindical, la 58 del CENTE. No se llegó a ningún acuerdo con la autoridad estatal. Sin embargo, reiteran que el bloqueo y las manifestaciones continuarán, pero ahora únicamente con la toma de la Secretaría de Educación de Zacatecas y el paro indefinido de labores en las escuelas. Bueno, fue liberado el bulevar, pero al parecer sigue el descontento por parte de los docentes. ¿Pero qué dijo la CEDUSAC? Durante los primeros 4 días de las denominadas jornadas de reuniones informativas para la federalización de la nómina educativa, un total de 780 docentes, todos ellos integrantes de la sección 58 del CENTE, han sido convocados para conocer sobre el proceso de cambio. Así lo informó Gabriela Pinedo Morales, titular de la CEDUSAC. La funcionaria señaló que los datos oficiales sobre el avance del proceso se darán a conocer el próximo lunes 1 de diciembre, aunque adelantó que ya existen 355 maestros que han aceptado incorporarse a la federalización y se han acercado para iniciar la firma del trámite. Quienes decidan hacerlo dejarán de pertenecer a la sección 58 y pasarán a formar parte de la sección 34 del CENTE. Pinedo Morales mencionó que para despejar dudas se ha declarado asamblea permanente en la que se permite a los docentes asistir, tomar fotografías y grabar videos con sus teléfonos celulares sobre la información que se les presenta. Los maestros tendrán una semana más para decidir si aceptan o no la federalización de la nómina. Respecto al bloqueo que mantienen pues cerrado el Boulevard Metropolitano, pues señaló que no existe posibilidad de negociación mientras el tema central continúa siendo la no federalización de la nómina, una demanda que afirmó se ha mantenido desde hace muchos años. Y sí, por mucho tiempo se ha buscado que el gobierno estatal federalice la nómina magisterial. Ahora vamos viendo cómo avanza el tema. Pues yo creo que si hacemos un comparativo de quienes se han manifestado en contra y quienes están a favor, quienes están pidiendo acceder a esta posibilidad, pues nos vamos a dar cuenta que el magisterio sí quiere esto, porque es una demanda de muchos años del magisterio. Incluso quienes hoy dicen no a la federalización acompañaron esta lucha que hoy por fin está dando frutos y que no vamos a desaprovechar. Y el día de ayer hablábamos de que la Secretaría de Educación pues hacía este ofrecimiento también a otros subsistemas en donde precisamente se hablaba de federalizar ahora a los telebachilleratos. Sin embargo, esto solo es una propuesta. Mientras tanto, Vanessa López Alcalá, representante de los trabajadores de telebachillerato comunitario en Zacatecas, solicitó a la Secretaría de Educación que se tome en cuenta a los y las 231 maestros del subsistema que desean que su nómina sea federalizada. Mire qué contraste.
La petición surge luego de que la titular de la dependencia, Gabriela Pinedo Morales, confirmara recientemente que el proceso de federalización también podría beneficiar a este subsistema educativo. No obstante, López Alcalá señaló que hasta el momento no han recibido información concreta sobre su incorporación. Explicó que tras el anuncio oficial solicitaron de manera inmediata ser incluidos. Sin embargo, la respuesta inicial fue de que el beneficio se otorgará únicamente a docentes de educación básica como preescolar y primaria. Frente a ello, López Alcalá pidió que la autoridad educativa continúe con las gestiones necesarias para que los maestros de telebachillerato también accedan a este esquema. Recordó que el servicio de telebachillerato en Zacatecas tiene más de 13 años de operación, por lo que existen docentes con igual número de años de antigüedad que, de concretarse el proceso, podrían finalmente incorporarse a la nómina federal. Y al regresar, Zacatecas atraviesa una crisis silenciosa por la creciente mortalidad por tumores malignos, aunado a la ausencia de diálogo sobre la ley de voluntad anticipada. Y más adelante, plazo fatal para incremento salarial del UTSAC vence el próximo lunes 1 de diciembre. ¡Ay, no, Charbel! Llegamos tarde para ver el inicio del episodio. Ah, Sofi, ya lo tienes. Pero está en vivo. Ah, ya lo tienes, solo regresa el programa. Charbel, era ayer. Ya lo tienes, solo regresa la programación del canal. ¡Ya, lo tengo! Es XView Plus, la verdadera televisión interactiva que reinicia programas y regresa canales hasta 48 horas con tan solo oprimir un botón. A ver, pausa. Sí, también pausa TV en vivo. No, que pauses mientras yo voy por las botanas. Ya lo tienes, es XView Plus, úsalo. De regreso, gracias por continuar con nosotros. Vámonos con las 100 palabras. 100 palabras de Mitzi Cordero. A propuesta de la ONU, desde hace 26 años se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Y de qué ha servido? Para reconocer que las agresiones son una realidad. La CEPAL reveló recientemente que México en 2024 fue el país de Latinoamérica donde más mujeres murieron asesinadas. Un feminicidio se registró en nuestro país cada 10 horas en promedio, una tasa de 1.3 asesinatos de mujeres por cada 100,000 habitantes. Los cuerpos femeninos no han dejado de ser vulnerables en función de su género. El gobierno de México emitió esta semana lo que llamó un plan integral contra el abuso y la violencia hacia las mujeres a través de 10 ejes, que incluye difusión de la campaña, atención a víctimas y capacitación a servidores públicos, un catálogo de buenas intenciones. Mientras persistan las condiciones estructurales de desigualdad, impunidad, revictimización e indiferencia institucional, los diferentes tipos de violencia en contra de las mujeres se mantendrán, y esta seguirá siendo una pandemia en la sombra. Vámonos a la sala de redacción. Al fin viernes, Silvia. Saludos desde el estudio, Guillermo. Feliz noche de ya fin de semana. Desde la redacción de Mega Noticias Zacatecas, ya lo saben, vámonos directo con sus mensajes. El primero de ellos dice: tienen derecho a manifestarse, pero háganlo donde no afecten a los zacatecanos que sí trabajan, por favor. Bien por los maestros, que decidan libremente sin presiones de Marcelino y sus intereses. Los maestros no merecen estar en estas condiciones. Gobierno incompetente. Esto es lo mismo con los de salud, las buscadoras, los transportistas, estudiantes y con todos. Vamos a cambiar totalmente de información. Sí, lamentablemente el sector salud en ocasiones o siempre no está preparado, sobre todo para enfermedades consideradas como terminales. Llámese alguna enfermedad en riñones o algún tipo de cáncer en etapa terminal. Muchas de las ocasiones piden a los pacientes o al menos al familiar, lléveselo a su casa prácticamente para morirse. Ponga mucha atención a la siguiente información porque esto es lo que le hace falta a todo el sector salud. Zacatecas se enfrenta a una crisis silenciosa pero creciente, la sobremortalidad de tumores malignos, así como la presencia cada vez más frecuente de enfermedades crónicas que drenan la calidad de vida. Aunque las enfermedades del corazón continúan como la principal causa de muerte en el estado con una tasa de 134.8 por cada 100,000 habitantes, las defunciones por cáncer han escalado hasta 73.1 por cada 100,000 habitantes, superando la media nacional y rebasando incluso a entidades como Quintana Roo y Guerrero.
Los datos más recientes del INEGI respecto a las estadísticas de defunción detallan que de 5.494 defunciones documentadas hasta noviembre, 1.280 responden a tumores malignos. Las estadísticas adquieren un rostro humano en pacientes con enfermedades raras, quienes enfrentan una auténtica agonía terapéutica, pues Zacatecas carece de hospitales acreditados para el tratamiento de ciertos padecimientos. Los protocolos de cada institución. Aunque el paciente no quiera. No es aunque el paciente no quiera. Es una situación de hay grados de RCP. Eso ya cada institución platica con los familiares, platica no con el paciente, porque el paciente cuando ya está en estado, digamos, terminal no tiene un grado de conciencia legalmente, ¿sí? Y lo ven los familiares. Y uno no puede actuar sin la autorización de los familiares. Zacatecas forma parte de una lista de alrededor de 20 estados, entre ellos Estado de México y recientemente Puebla, que han reconocido este derecho como una vía para garantizar una muerte digna. Sin embargo, mientras a nivel federal avanza el debate sobre la llamada Ley Trasciende, orientada a la despenalización de la eutanasia activa, en la entidad persisten posturas firmes en contra de esta posibilidad. Mira, en el PAN defendemos la vida no solamente desde su concepción, sino hasta su muerte natural. Sin duda alguna debemos de comenzar por legislar que haya más medicamentos para el Estado, porque sabemos que muchas enfermedades se agravan o llegan incluso a la muerte precisamente por la falta de medicamentos. Entonces lo primero que hay que hacer es legislar para que haya un mayor presupuesto para salud. Para Mega Noticias, César Horta. Excelente fin de semana para toda la audiencia de Mega Noticias. Me despido desde la redacción. Regreso contigo. Que tengas un excelente fin de semana, Silvia. Nos vemos el próximo lunes. Auditorio, también tenemos más información. Siguiendo con los temas de educación, Gabriela Pinedo Morales, titular de la Secretaría de Economía de Zacatecas, informó que el próximo lunes 1 de diciembre es la fecha límite para firmar el convenio que permitirá aplicar el incremento salarial a las instituciones educativas descentralizadas del Estado. De acuerdo con esta información, se contempla un beneficio por poco más de 13 millones de pesos que será destinado para cada institución educativa, como lo son la Universidad Tecnológica de Zacatecas, la UTZAC y la Universidad Politécnica de Zacatecas y la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería del IPN. La secretaria explicó que actualmente realizan las gestiones necesarias para cumplir con el plazo establecido y concretar la firma del convenio. Por otro lado, antes de que termine el actual periodo ordinario de sesiones, el Senado de la República pues también tiene información, pero antes le comparto rápidamente que la titular de la Secretaría de Finanzas, Ruth Angélica Contreras, informó que el fideicomiso relacionado con el proyecto del viaducto elevado, también conocido como segundo piso, no podrá ser utilizado hasta que extingan por completo las obligaciones tanto del contratista Grupo ICSA, así como con la Secretaría de Obras Públicas. Cabe mencionar que el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Muguerza, fue quien confirmó que la empresa ICSA, encargada originalmente de la obra de movilidad, interpuso una demanda ante la Secretaría de Obras Públicas derivada del desacuerdo con el finiquito por la cancelación del contrato. Reyes Muguerza defendió la decisión gubernamental y rechazó que el proyecto sea un fracaso, al tiempo de que acusó al Poder Judicial de prestarse a un juego de actores políticos. Y antes de que termine el actual periodo ordinario de sesiones, el Senado de la República podría aprobar la nueva Ley General de Aguas Nacionales. Así lo afirmó el senador de Morena, Saúl Monreal Ávila, quien aseguró que las propuestas del sector agrícola serán integradas al dictamen. El legislador señaló que comprende las inquietudes manifestadas por productores de Zacatecas, Chihuahua y Aguascalientes, quienes, entre otros más, recientemente protagonizaron bloqueos carreteros para exigir cambios en la legislación. Recordó que durante los diálogos sostenidos en la Cámara de Senadores escucharon de primera mano sus demandas. Adelantó que la próxima semana se llevarán a cabo algunos foros de discusión con diversos sectores previo a que el dictamen pase a comisiones y posteriormente sea discutido en el Pleno para su eventual aprobación. Ya, auditorio, estamos arrancando ya el fin de semana. ¿Quieres saber cómo estará el tiempo? ¿Hará frío? ¿Serán más amigables las condiciones del clima? Quien tiene todo el detalle ya lo sabe, es mi compañero Alejandro Orozco.
Gracias Memo, como siempre, un gusto saludarte. Muy buenas noches. Amigos, aquí les tengo el pronóstico del tiempo, lo que usted verá a lo largo de las próximas horas. Y mire, le platico que seguiremos con la presencia de nubosidad para buena parte de la región. Así en Río Grande la temperatura será de 21 grados con un amanecer por los 8. Calera tendrá los 22 centígrados y en Juan Aldama espero los 24. Mi previsión aquí para nosotros es que vamos a amanecer con los 6 y la máxima llegará a los 20. Seguiremos con esa nubosidad pues hasta la mitad de la próxima semana y cambian muy poco las temperaturas. Van a seguir las máximas entre 19 y 20. Las mínimas, lo más fresco sería el lunes que amaneciéramos en los 5, pero se va a reponer y el miércoles vamos a estar por los 8. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Inicia la discusión y el análisis del paquete económico 2026. La Secretaría de Finanzas entregó esta propuesta. Llegó a Mega un paquete fuera de este mundo, con Disney Plus a un superprecio. No te pierdas de Lilo y Stitch de Disney a partir del 3 de septiembre solo en Disney Plus. De regreso y con mucha más información, auditorio, recuerda que toda la información que le estamos presentando la puede encontrar en todas nuestras redes sociales donde nos ubica como Mega Noticias Zacatecas. Pero vámonos con temas de salud. Le hemos hablado acerca pues de la búsqueda y también los análisis que hace la Secretaría de Salud para identificar el consumo de fentanilo en Zacatecas. Y es que ya está presente en la población zacatecana, de acuerdo con Grisela Galicia, jefa del Departamento de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas, quien confirmó que mediante pruebas toxicológicas se ha identificado el uso de esta sustancia en ocasiones mezclada con cristal o mezcal. Aunque no existen cifras exactas sobre su presencia en la entidad, Galicia advirtió que una cantidad tan pequeña como un grano de arroz puede resultar mortal, por lo que pidió no normalizar el riesgo asociado a esta droga sintética. La funcionaria explicó que pese a la aparición de casos vinculados con el fentanilo, el alcohol continúa siendo la sustancia más consumida en Zacatecas, seguido de la marihuana, el cristal, la metanfetamina y de menor medida la cocaína. Los registros muestran que el consumo de drogas inicia cada vez a edades más tempranas. Hay reportes desde los 9 años, aunque la mayoría de los casos se concreta en jóvenes de alrededor de 14 años. Galicia también anticipó que durante la temporada decembrina suele aumentar la depresión debido a la disminución de horas de sol, un fenómeno que refleja un incremento en el consumo de alcohol, especialmente en la población joven. Y vámonos con los temas económicos. La Secretaría de Finanzas de Zacatecas entregó este viernes a la 65ª Legislatura del Estado el paquete económico 2026, documento que ahora será revisado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. La titular de la Secretaría de Finanzas, Ruth Angélica Contreras Rodríguez, hizo llegar el proyecto en presencia de diputadas y diputados de la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva, encabezada por Carla Esmeralda Rivera Rodríguez, quien afirmó que el análisis se realizará con responsabilidad. El proyecto contempla un presupuesto total de 42.092 millones de pesos para 2026. Según explicó Contreras Rodríguez, el documento reúne la propuesta de la Ley de Ingresos, el presupuesto de egresos y la miscelánea fiscal para el próximo año. Durante la entrega, la secretaria adelantó que el 4.9% de los ingresos propios se destinarán al pago de la nómina magisterial estatal y aseguró que existe garantía del pago para el personal educativo, aunque reconoció un déficit de 4.000 millones de pesos en ese rubro. Sin ofrecer más detalles, debido a que comparecerá en el Pleno el próximo 2 de diciembre, la funcionaria explicó que las finanzas estatales registran hasta ahora 4.300 millones de pesos de ingresos propios, 300 millones de pesos recaudados por el impuesto ecológico y más de 1.200 millones en control vehicular. Contreras Rodríguez señaló que la propuesta busca mantener estabilidad financiera y continuar con los proyectos ya en marcha, además de fortalecer los recursos municipales y priorizar programas dirigidos a sectores vulnerables. Y ya tiene planes para este fin de semana, auditorio. De no ser así, no se pierda alguna de las alternativas que le presentamos en nuestra agenda cultural.
Este fin de semana termina noviembre y Zacatecas se pone en puertas de la temporada de fiestas. La agenda cultural de Mega Noticias nos presenta algunas actividades para disfrutar del cierre de mes. El sábado 29, la Orquesta de Cámara del Estado de Zacatecas se presentará en el Teatro Fernando Calderón con la función Un concierto de película, a las 6 y 8 de la tarde. Esta presentación contará con música de obras como Harry Potter, Star Wars, El Señor de los Anillos e Interestelar. El costo de la entrada es de 200 pesos y se pueden adquirir en taquilla ese mismo día. Para los amantes del séptimo arte, el 17º Festival de Cine en Fresnillo presenta 2 proyecciones el sábado, una matiné para las infancias en el Centro Cultural El Tunal a las 11 a.m. y la selección oficial de impulso al cortometraje mexicano en el Auditorio José Bonilla a las 7 de la tarde. La entrada es libre. Si sus posibilidades se limitan a la capital, la Cineteca Zacatecas presenta el sábado a las 5 p.m. Una señora movida, un clásico mexicano de 1959, y a las 7 de la tarde se proyecta Indiferencia del director americano Tony Kaye. En diferente rubro, la Galería de Arte Huichol Huirraricart llevará a cabo un taller de arte con Shakira, donde se aprenderá a trabajar aplicando patrones inspirados en el arte huichol. Se llevará a cabo el sábado de 4 a 7 de la tarde y el costo por persona es de 250 pesos. Por último, les recordamos que los domingos, los museos y zonas arqueológicas del estado son completamente gratuitos para los zacatecanos que presenten identificación que acredite su residencia, por lo que siempre puedes cerrar el fin de semana con una visita cultural en familia o con amigos. ¡Que lo disfrute! Y auditorio, tampoco se pierda el encendido de la decoración navideña en el centro histórico el próximo domingo en puntos de las 6 de la tarde. Ya sabe que Zacatecas es bien conocido por esta decoración que se tiene en el primer cuadro de la capital zacatecana. Vámonos ahora hasta Michoacán. Auditorio, México recibe millones de mariposas monarca en su enigmática migración. En Sierra Chincua, en el estado mexicano de Michoacán, millones de mariposas monarcas han comenzado su llegada anual tras recorrer más de 4.000 kilómetros desde Canadá para hibernar en los bosques mexicanos. Autoridades locales destacan el valor simbólico de este fenómeno, mientras expertos señalan que aún es un misterio cómo estos insectos encuentran su ruta, aunque podría deberse a razones biológicas y ambientales. Sin embargo, la especie enfrenta amenazas por pérdida de hábitat, insecticidas y cambio climático, lo que ha reducido sus poblaciones en los últimos años. El santuario espera más de 800,000 visitantes durante esta temporada, que se extenderá hasta marzo de 2026. Y auditorio, antes de irnos, actualizando también información de talla internacional, y es que aumenta el número de muertos en Hong Kong. Se elevó a 128 las personas fallecidas y 79 las heridas tras el incendio en un complejo de viviendas ubicadas en Hong Kong, aunque hay 200 personas desaparecidas, incluidos 80 cuerpos y sin identificar. El siniestro comenzó en los pisos bajos y se extendió por andamios de bambú, mallas de renovación y materiales inflamables colocados en ventanas, y también fallas en las alarmas contra incendios. También agravaron la tragedia, pues estas situaciones, 3 responsables de la constructora ya fueron detenidos por homicidio involuntario y negligencia. Antes de irnos, auditorio, alguno de sus mensajes, comentarios, pero también información en temas de seguridad, y es que el colectivo Hasta Encontrarte, en unión con Buscadora Zacatecas AC, pues pidió la colaboración del colectivo Hasta Encontrarte para realizar una búsqueda en Caquixtle, Tepetongo, donde usted recordará hace un par de semanas se localizaron restos óseos y afortunadamente 2 de estos restos fueron ya identificados. El día de hoy se confirma que de nueva cuenta en esta búsqueda se tuvo como resultado el hallazgo de 2 positivos. Bueno, estaremos puntualmente confirmando más información a este respecto, pero bueno, afortunadamente las búsquedas de los colectivos están dando frutos y esperemos que también haya colaboración por parte de las instituciones como la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. Antes de irnos, bastantes mensajes en reacción a las movilizaciones que está teniendo la sección 58 del CENTE en rechazo a la forma en la que se está realizando la federalización de la nómina magisterial.
vial. Hace un par de minutos, bueno, justo antes de iniciar este espacio informativo, se había liberado ya el Boulevard Metropolitano y esperemos que así siga. Hasta el momento tuvimos una llamada con el secretario general de este sindicato y nos menciona que pues ellos seguirán con las protestas únicamente tomando la Secretaría de Educación aquí en Zacatecas y también pues continuando con el paro de labores. Puntualmente esté bien informado a través de nuestras redes sociales cuáles serán los procesos a seguir. Por acá nos mencionan, pues es fin de semana, pero el lunes allí estarán muy temprano. Bueno, algunos de los comentarios, eso debieron haber hecho desde el principio, no cuando ya afectaron a mucha población. Apoyo a todos, pero no están dormidos. Por supuesto, auditorio, hay bastantes posicionamientos a favor, en contra del magisterio. Sin lugar a dudas, un tema importante que el lunes también le vamos a estar actualizando. Vámonos ahora con la información nacional con Paco Ramírez y la historia del mundo. Yo soy Guillermo Solís. Recuerde que toda esta y mucha más información la encuentra en todas nuestras plataformas digitales. Vámonos con la historia del mundo. Yo soy Guillermo Solís, que tenga una excelente noche, que descanse, excelente fin de semana. Hasta el lunes.